Supremacía constitucional y el orden jurídico estatal. La supremacía de la Constitución tiene dos sentidos: un sentido fáctico, que es propio de la Constitución material, y el sentido que el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional. La supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico derivado, y todo el conjunto debe subordinarse a la ley suprema. Así, desde el punto de vista descriptivo de validez, consideramos que la Constitución es definitoria de todo el orden jurídico, pero a su vez puede requerir fundamento respecto de su validez a otras normas no positivas. De esta norma suprema se desprende el principio dinámico del derecho, consistente en que para la existencia de una norma jurídica es necesaria la existencia de otra que autorice su creación, es decir, que sea una norma existente. La supremacía constitucional es un principio limitante, el cual implica que existe una norma sobre la que no hay ningún precepto normativo de superior categoría, que nada puede estar por encima de ella en cuanto a ordenamientos jurídicos y órganos, ni nadie respecto a sus personas o autoridades. La ley fundamental es establecida por un orden constituyente, el cual representa la máxima expresión de la soberanía, y una vez que crea la Constitución desaparece. No puede abandonarla ni regresar al pueblo, ya que la plasmó en un texto, vinculado incluso al pueblo. Por ende, el poder constituyente originario traslada el depósito de la soberanía a la Constitución, de manera que el pueblo está en todo momento facultado para retomarla. Ello implicaría la reunión de otro poder constituyente y otra nueva Constitución. Por lo tanto, el constitucionalismo moderno considera necesaria la Carta Magna y escrita. Pirámide kelsiana de jerarquía normativa. Kelsen desarrolla un método jurídico escrito, mediante el cual requiere tanto eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la constitución jurídica. En otros aspectos más característicos del pensamiento de Kelsen cabe destacar lo siguiente. A. El punto principal lo constituye la norma. La estructura de la norma jurídica consiste en una preposición hipotética al que implica la norma jurídica un deber ser. El derecho pertenezca al ámbito del deber ser y no del ser. B. La norma jurídica es explicada no aisladamente, sino en un marco de un complejo unitario llamado ordenamiento jurídico. Primero tenemos la Constitución. La Constitución se refiere Kelsen que no es solo un conjunto de normas superiores que regulan la producción de normas inferiores, sino también el fundamento de validez. En la Constitución, con normas escritas y no escritas basadas en la costumbre que les otorga validez y eficacia para el fundamento último para un concreto ordenamiento normativo jurídico de una sociedad. En el segundo nivel inferior a la Constitución está integrado por las normas generadas por el órgano legislativo ordinario y por la costumbre. La norma más reciente deroga la anterior y a la costumbre. La ley y ordenanza reglamentaria. Este estrato se refiere a las diversas modalidades, las normas generales prevenientes de organismos administrativos y no solo del Parlamento se designan ordenanzas reglamentarias. La norma individualizada. En este rubro se considera la aplicación de la norma a un caso específico mediante un acto judicial apegado a un procedimiento establecido. Se le llama competencia y la consistente en definir qué proceso que aplica el órgano. La aplicación de una costumbre mediante una sentencia obligada por una ley. Kelsen afirma que la costumbre depende, en cuanto a su obligatoriedad, la declaración de una norma que haga al obligar a un tribunal a aplicarla. La producción, aplicación y acatamiento del derecho. Kelsen distingue tres funciones jurídicas en sentido amplio. La primera consiste en producir normas, la otra se refiere a la aplicación y otra más se dirige a acatar el derecho voluntariamente o por acto coactivo. La función jurisdiccional se expresa en la individualización de una norma por medio de la resolución y es un acto no puramente declaratorio del derecho,
sino también constitutivo de derecho. En la función de la aplicación del derecho, el juzgador se puede encontrar en las denominadas lagunas o ausencias del derecho. Esto significa que el derecho válido no es aplicable a un caso concreto, pues no hay normas jurídicas que se pueda aplicar a un caso específico, por lo cual se regresa a la necesidad de aplicar la costumbre. Establecer la jerarquía normativa mexicana es un ejercicio que se ha generado distintas opiniones. Al respecto se propone la siguiente ordenanza de menor a mayor jerarquía. En primer rubro tenemos la Constitución, la siguiente tenemos las leyes federales reglamentarias de la Constitución, a continuación las leyes federales ordinarias, los tratados internacionales, tenemos los reglamentos de ley federal, decretos o acuerdos de observancia general federales, las constituciones locales, las leyes locales reglamentarias de la Constitución, las leyes locales ordinarias, los reglamentos de leyes locales, decretos o acuerdos de observancia general locales, reglamentos municipales. Cabe mencionar la distinción entre la ley reglamentaria de la Constitución y la ley ordinaria, ya que la primera desarrolla el contenido de un precepto constitucional y este le señala parámetros a principios básicos que debe considerar. La segunda se emite para ejercer una facultad de la autoridad competente. La supremacía constitucional en el Estado federal. En el sistema federal, una de las reformas del Estado se aplica a la coexistencia de distintos niveles de gobierno, federal y estatal. El primero se crea a partir de la reunión de varias entidades federativas, ya sea como estados libres y soberanos y preexistentes o como ficción política. Un orden local queda suspendido al sistema normativo federal, un rango superior y es aplicable a todo el territorio federal, en virtud de que cada estado, libre y soberano, de acuerda o pacta formar parte de una federación, acto que se realiza en la Constitución. Cada una de las ahora entidades federativas se debe apegar a esa norma suprema. El artículo 41 de la ley fundamental establece que las constituciones de cada entidad federativa no deben contravenir a la Constitución federal. Si todo el orden jurídico estatal emana de una constitución local y ésta debe de sujetarse a la federal, la que emana de la Constitución federal vincula a las entidades federativas.